La familia, los abuelos y su papel. Los abuelos juegan un rol cada vez más importante en las familias españolas. En su papel tradicional, ayudaban a las familias de vez en cuando, y un dicho español resume su rol así: los padres para educar, los abuelos para consentir. Hoy en día, muchos abuelos también educan. Los abuelos canguro. Según estudios, 1 de cada 4 abuelos españoles pasa entre 6 y 7 horas diarias cuidando de sus nietos. Esta cifra es de 2 horas más que la media europea. En total, 7 de cada 10 abuelos hacen de canguro al menos una parte de la semana. ¿Cómo ayudan los abuelos? Por lo general, las funciones que ejercen los abuelos son tareas asociadas con padres. Llevan y recogen a niños de la escuela, les dan de comer o cenar, cuidan de ellos durante las vacaciones escolares mientras sus padres trabajan y juegan con ellos. También tienen una influencia económica importante. El 37% de los españoles reconocen la ayuda económica como mayor contribución. La ayuda de muchos abuelos asegura que los padres pueden seguir trabajando y en algunos casos que pueden mantener casas o viviendas. ¿Por qué son tan importantes en la familia? Falta de conciliación de vida familiar y laboral. El prolongado horario de los padres a veces impide que pasen tiempo suficiente con sus hijos. Los horarios escolares y laborales no coinciden, así que para los padres es imposible llegar al trabajo a tiempo si llevan a los niños a la escuela, por ejemplo. La precariedad del trabajo significa que muchos padres tienen que priorizar el empleo para mantener un sueldo. Los bajos salarios. Los sueldos de España están por debajo del salario medio europeo, sobre todo desde la crisis. El precio medio de una guardería privada en 2017 rondaba los 310 euros al mes, entre un cuarto y un tercio del salario neto medio. Por eso, es muy difícil pagar cuidado infantil. Pagar a una niñera puede alcanzar 8 euros a la hora, también difícil. Escasez o falta de guarderías. En muchas regiones hay pocas plazas en guarderías disponibles, lo que significa que los padres trabajadores deben encontrar otra manera de cuidar de los niños. Por ejemplo, en Barcelona, en 2019, hay 4.000 niños de entre 0 a 3 años que no tienen sitio, y 7 de cada 10 solicitudes para plaza en guardería pública en Galicia no se aceptan. Tampoco hay suficiente de niñeras en España. La desemancipación de muchos hijos. Bastante hijos adultos que no pueden pagar vivienda, aun si están casados, todavía viven en la casa de sus padres, los abuelos que acaban por cuidar de los nietos. La desestructuración de la familia. Ahora hay muchos más divorcios o hogares monoparentales que antes, y como resultado no hay 2 padres para cuidar de los niños. Los abuelos se encargan. La incorporación de la mujer al trabajo. Antes de la transición a la democracia, pocas mujeres trabajaban, sobre todo mujeres casadas, que debían quedarse en el hogar y cuidar de los niños.
Las mujeres representaban un 16% de la población activa en 1950 y el 28% en 1975. Y se trataba de jóvenes y solteras. En 2017, un 69% de las mujeres trabajaban, un 47% de la población activa. Las familias con hijos ya se fían de los abuelos canguros en muchos casos. Beneficios de tener abuelos que cuidan de nietos. Es una alternativa o opción más barata de cuidado infantil. Para muchos padres trabajadores, pagar una guardería o niñera es una imposibilidad. Al contrario, en muchos casos, los abuelos cuidadores lo hacen de forma gratuita. Permite a los padres trabajar. Muchos horarios de empleo empiezan antes del colegio y terminan después. Sin ayuda, muchos padres no podrían llegar a tiempo al trabajo o cumplir sus horarios. En familias que necesitan 2 sueldos, los padres dependen de los abuelos. Mejor dieta para los nietos. Según estudios, los abuelos cuidadores tienden a preparar comida más saludable con ingredientes mediterráneos, lo que es mejor para los nietos. Hay gente que considera que es mejor para nietos estar con gente que les conozcan. Beneficios para el bienestar de los abuelos. Muchos abuelos afirman que estar con sus nietos ayuda a combatir la soledad, a sentirse útiles, a mantener la forma física y el rendimiento mental. Tales beneficios son más destacables cuando los abuelos tienen más opciones en cuanto a cuidar de los nietos. Viven los abuelos más años. Un estudio informa que los abuelos que cuidan de nietos pueden acabar por vivir más tiempo, porque son más activos y más felices por compartir tiempo con los pequeños. Desventajas de abuelos canguros. Abuelos esclavos. Un informe catalán destaca que solo el 12% de las mayores que cuidan de los nietos deciden cuándo hacerlo. Algunos abuelos no escogerían cuidar tantas horas de nietos porque no consideran que puedan negarlo. Hay abuelos que se quejan de no tener tiempo para ellos mismos. Peligra la salud de los abuelos. En ciertos casos, cuando los abuelos se sienten que tienen demasiada responsabilidad para los nietos, puede causar estrés, llevar a depresión o a achaques y enfermedades físicos. No es el rol tradicional de los abuelos. El papel de abuelos cuidadores suple a las guarderías y a las escuelas, pero también al rol normal de los padres. Los abuelos terminan con un papel de educador más que de ocio, tal vez un exceso de responsabilidad. Conflicto entre abuelos e hijos. Unos abuelos se sienten que sus hijos los explotan o que se aprovechan de su benevolencia, dejando tantas horas a sus nietos. No hay tiempo para disfrutar de la jubilación. Ya han cuidado de hijos, ahora se cuidan de nietos. Unos padres no están de acuerdo con cosas que hacen abuelas y abuelos con los niños, que van en contra de sus reglas en casa, por ejemplo. Conclusiones.
No cabe duda de lo importante que son muchos abuelos en la vida familiar de España. Es cierto que su trabajo como canguros facilita el mercado laboral y su ayuda de apoyo y de dinero juegan un papel esencial en muchas familias. España reconoce a los abuelos el 26 de julio, el Día de los Abuelos. En el futuro, España tiene que afrontar el problema de una población más vieja y considera quién se cuidará de los abuelos o de los nietos si los abuelos no pueden por vejez. Hoy en día, sin embargo, los abuelos canguros, y a veces esclavos, son un pilar fundamental para muchas familias. La familia.